Tenemos contacto con el doctor Jorge Castañeda, comentócrata favorito en este equipo, por supuesto, a quien saludo con mucho gusto y afecto como siempre. Jorge, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Ya, buenas noches. ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Bien, interesado, muy interesado en conocer tu punto de vista sobre el tema de las elecciones venezolanas anunciadas por Nicolás Maduro. Hay un grupo, un numeroso grupo integrado por, pues tú me dirás, Argentina, Canadá, México, Honduras, en fin, entre otros, que se llama Grupo de Lima, que le está pidiendo que cambie la fecha, toda vez que no hay garantía de que la elección pueda ser transparente, democrática, ¿qué te digo?, creíble. Bueno, son dos exigencias o peticiones del llamado Grupo de Lima, Pepe, dirigidas al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Una tiene que ver con la elección ya programada para el 22 de abril, que además de ser anticipada, además de ser en una fecha que no permite una larga campaña, etcétera, etcétera, sobre todo es una elección donde los principales posibles candidatos de oposición están inhabilitados, donde varios partidos que podrían participar también están inhabilitados como partidos, donde el Consejo Electoral o el equivalente del INE allá también hay una mayoría oficialista o de gobierno, y en condiciones también de falta de libertad de prensa, de acceso a los medios, etcétera, terrible. Entonces, el Grupo de Lima, me parece que con mucho tino, ha pedido la posposición de estas elecciones y que se den en condiciones absolutamente transparentes, que incluyan la posibilidad de que participen todos, incluyan observadores internacionales, e incluyan un tribunal o autoridad electoral suprema, imparcial y no con mayoría abrumadora del gobierno. Bueno, y que participen los que están detenidos, los opositores están detenidos. Los detenidos y o inhabilitados, que claro, hay de los dos, pues, por ejemplo, digamos, Enrique Capriles no está detenido, pero está inhabilitado. María Corina Machado no está detenida, pero está inhabilitada. Leopoldo López está bajo arresto domiciliario y por tanto tampoco puede participar, y así sucesivamente. Entonces, creo que esa es una primera petición del Grupo de Lima que me parece muy acertada, y me da un enorme gusto que México ya participe, siga participando, pero participe activamente en este grupo, sea quizás junto con Perú y con Brasil, pues la cabeza de este grupo. Me parece que es muy importante que nuestro país haya dejado atrás la política aberrante de los primeros años del gobierno de Peña Nieto y de los últimos años del gobierno de Calderón, de hacernos de la vista gorda frente a la dictadura venezolana. Esa es una parte. Y la otra, Pepe, es lo que llama el Grupo de Lima un corredor humanitario, para atender la crisis humanitaria que sí existe en Venezuela. Ayer o antier, ¿no?, un artículo largo en un diario norteamericano, no sé si fue el New York Times o el Washington Post, de cómo madres venezolanas, madres de Caracas, están llevando a sus infantes, a sus bebés, a los orfanatorios de Caracas y entregándolos ahí porque no tienen cómo darles de comer y prefieren abandonar a sus bebés, dejarlos para siempre como si fueran huérfanos, que no lo son, pero que por lo menos les den de comer, y si tienen alguna infección intestinal o lo que tú quieras, pues puedan atenderlos con un mínimo de antibióticos o lo que haya, porque ya no tienen literalmente las mamás cómo darles de comer a estos bebés. Hay una crisis humanitaria enorme en Venezuela, y lo que está pidiendo el Grupo de Lima, si entiendo bien, es que se abra una especie de corredor humanitario que permita que la ayuda de fuera, de México, de Brasil, de Colombia, de Canadá, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de donde tú quieras, Pepe, pues pueda llegar a los sectores más desfavorecidos, más afectados por esta crisis humanitaria en Venezuela en general y en Caracas en particular. Jorge Castañeda, ¿hasta qué punto Estados Unidos está detrás de las directrices que ha tomado el Grupo de Lima? Se sospecha que Estados Unidos es la mano que mece la cuna.
Pues mira, Pepe, digo, si eso fuera cierto, entonces Estados Unidos también estaría en condiciones de mecer la cuna cuando Brasil y México y Argentina y Chile y Perú y Colombia se pronuncian, por ejemplo, por el fin del embargo o el boicot a Cuba, o por el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, o cuando estos países proponen soluciones negociadas a otro tipo de conflictos que hay en América Latina, por ejemplo, la guerra civil en Colombia. Es decir, si uno cree que a estas alturas Estados Unidos puede mecer la cuna de Brasil, por ejemplo, olvidémonos de México, que Estados Unidos le manda instrucciones, le da línea a Brasil para que haga esto o haga lo otro, pues entonces seguimos viviendo en un mundo de la Guerra Fría, un mundo de los años 60, que yo no sé si existió. Lo que sí estoy seguro, Pepe, es que hoy ya no existe, y por tanto me parece que esa es una visión simplista. Creo que hay muy buenas razones propias para que países como Brasil, como México, como Argentina adopten una posición muy clara y contundente, Pepe, de defensa de la democracia y de los derechos humanos en Venezuela, de repudio a lo que es cada día más una dictadura que organiza elecciones. Imagínate en México, Pepe, vamos a imaginar lo siguiente. Mañana decide el gobierno de Peña Nieto que va a haber elecciones el 1 de julio, pero que Andrés Manuel López Obrador no puede participar porque se ha portado mal, que Ricardo Anaya pues tampoco, que Margarita Zavala no pues tampoco, y el Jaguar no pues tampoco, y el Bronco no pues por Bronco y por ser de Monterrey o de Nuevo León pues tampoco, pero que va a haber un candidatazo que es Mid, pero solo Mid, no va a haber otro porque pues no se puede, pero además nadie va a tener acceso a los medios, nadie va a poder hablar contigo al aire en Radio Fórmula, en tu programa, el más escuchado de la tarde, Pepe, el mejor, donde hay comentócratas como yo, los preferidos. Bueno, pues no se va a poder. Y por cierto, el INE va a tener mayoría automática de peñistas, de gobernistas. Y por cierto, no va a ser posible que los otros medios de comunicación denuncien este tipo de elección. ¿No debiera un país como Brasil denunciar esto, Pepe? Tienes toda la razón, Jorge, te agradezco el comentario y nos pone en la perspectiva y el panorama apropiado para juzgar. Por cierto, el Grupo de Lima ha decidido declarar no grato, no bienvenido al presidente Maduro en esta Cumbre de las Américas programada para el 13 y 14 de abril, víspera de las elecciones. Jorge, muchas gracias. Gracias, Pepe, un fuerte abrazo. Igualmente para ti, con mucho afecto. Jorge Castañeda, el doctor Jorge Castañeda, también internacionalista, desde luego.